¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a Deportes 9. Llegamos ya al final de la semana y vamos a poner, como siempre, el punto de mira en todo lo que va a acontecer el fin de semana dentro del mundo del deporte leonés. Hoy no vamos a arrancar con fútbol, ya que la Cultu juega su partido el lunes, así que ya tendremos el lunes para tratar un poco más detenidamente lo que va a ser ese choque entre la Cultu y el Málaga, un choque por la zona baja de la tabla, así que hoy vamos a arrancar con deportes autóctonos, hoy vamos a arrancar con la lucha leonesa, porque recordábamos que el sábado pasado era el tradicional Montaña-Ribera, ese enfrentamiento entre los dos lados del tren de la FEVE, y era una situación inédita, se daba porque por primera vez en los 31 años de este formato, ya que el Montaña-Ribera lleva celebrándose cientos y cientos de años, pues desde que se utiliza este mismo formato, nunca un equipo no había finalizado el corro. En este caso hablamos de la Ribera, que cuando quedaban dos luchadores en liza, pues se veía obligado a abandonar ese corro por causas que enseguida hablaremos, porque en este caso pues había toda una decisión arbitral en la cual Víctor J. el Canario era descalificado porque se había sobrepasado la barrera de los 2 minutos de atención médica, así que eso llevó al seleccionador, en consenso con el resto de integrantes de la Ribera, Abel Cabero, para abandonar en este caso el corro, dar como ganadores a el conjunto montañés, que en este caso sumaba su 11ª victoria consecutiva, la 20ª ya si sumamos todos los enfrentamientos, así que enseguida tenemos por aquí al seleccionador de la Ribera, a Abel Cabero, al seleccionador de la Montaña, a Florian Yugueros, y al árbitro, a Santi Fernández, para ver un poco, para debatir de lo que fue ese Montaña-Ribera. No va a ser lo único que toquemos hoy, porque hoy tenemos protagonismo para el baloncesto, porque estuvimos en bastantes citas el fin de semana pasado y también un poco lo que ha sido el transcurrir de la semana, porque la Cultu, que ganó el derbi frente al Clínica Ponferrada, el Reino de León, que está como un tiro y ganó a chantada su cuarta victoria en su estreno en tercera federación, y el Liones Obos y Jolusa, que de momento en 6 partidos solo conoce la victoria. 6 victorias, la última frente a Arelsa. Y también en este caso nos iremos con la última parte del programa, que tenemos mucho polideportivo, porque estuvimos en Trabajo del Camino, lo visteis ayer en 9 a la vista, en ese Campeonato de Europa, la edición número 16 de Futbolín, que se celebró en el pabellón Camino de Santiago, en Trabajo del Camino, allí que por supuesto que estábamos. Luego damos un pequeño resumen de lo que fue esa cita. Ayer que estuvimos en la presentación del documental de Iván Álvarez sobre su intento de batir el récord mundial del Camino de Santiago, o sea, de intentar correr 120 kilómetros al día. Así que luego estaremos también en lo que fue ese resumen de la presentación del documental y los últimos 3 días que tenemos de la exposición de fotografía deportiva de Isaac Llamazares. También estuvimos por allí, por APEJU, por la Asociación de Pensionistas y Jubilados, así que todo esto lo intentaremos poner en alza en lo que va a ser la siguiente hora y poco del programa. Así que nada más, este es todo el menú que tenemos preparado para hoy, con el equipo de realización de Nueva Televisión, hoy compuesto en este caso por Pablo Gómez, también está por ahí Hugo Badiola, Sandra Nistal y Alejandro Gómez. Arrancamos a los principales temas del día, de la mano como siempre de Cupra Regio Auto León. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es. Y arrancamos este viernes y cerramos la semana con el fútbol. La Cultu apura los últimos entrenamientos de la semana antes de verse las caras el lunes con el Málaga en el Reino de León. Los blancos con dudas, está Bicho y Pibe, y recuperan a Luis Chacón para la cita ante los andaluces, además de ya la entera recuperación de Rafa Tresago, que ya disputó minutos el pasado fin de ante el Depor. Un encuentro que previsiblemente se hará con la imagen, al menos de la tribuna oeste del Reino, totalmente renovada. En la primera federación, la Deportiva coge en casa el popular derbi de los Ancares ante el Lugo. El equipo berciano llega con una racha de 5 partidos consecutivos sin perder y 5 porterías a 0 desde que Ángel Jiménez está bajo los 3 palos. Los lucenses, que llegan en igualdad de condiciones a la cita que los de Estevez. Segunda federación, cita complicada para el Atlético Astorga fuera de casa. Este sábado hará visita en la casa del Bergantiños, uno de los favoritos al ascenso a Primera Federación y que tan solo ha perdido un partido en esta temporada. Los de Lago, que continúan en el descenso a por su tercer triunfo del curso.
En Tercera Federación, 2 partidos te ofreceremos desde la 9 en esta jornada. Mañana, a partir de las 4 menos cuarto, la Virgen del Camino Santa Marta, y a las 4 el derbi entre el Atlético Mansillés y el Atlético Bembibre. Además, se jugará el Unionistas B Júpiter Leones y en preferente Cubillos Moraleja, Zamora B Deportiva B, Laguna La Bañeza y Sariegos Betis. Finalizamos el fútbol con la Segunda Federación Femenina. El Olímpico de León disputa su último partido antes del parón por selecciones. Lo hace recibiendo en casa al Racing de Santander. El equipo cántabro está luchando por el ascenso en tercera posición, mientras que las leonesas ocupan el primer puesto de permanencia por abajo. El partido en la 9 a las 4 de la tarde mañana. Vamos con el balonmano. El Abanca de Mar recibe este domingo al Fútbol Club Barcelona en el Palacio de los Deportes. Lo hace tras 2 derrotas consecutivas, la Liga ante Huesca y la Europea ante el Partizan. Partido muy complicado ante un equipo a años luz del resto de mortales. En la división de Honor, el Caja Rural Cleva, que vuelve a jugar fuera de casa, lo hace visitando el balonmano Bolaños con la intención de cortar su racha de 3 partidos seguidos perdidos. Igualdad en la tabla con la que se llega a la cita y eso sí, con las leonesas un punto por encima del descenso, cerrando el 40-20 en Nacional Arroyo Ule de Mar. Pasamos al baloncesto. Tras un apasionante derbi, la Cultu vuelve a viajar para medirse al Caja 87 Sevilla. Lo hace tras el empujón anímico que le ha supuesto su segunda victoria de la temporada y además ante el máximo rival. Por su parte, el Clínica Ponferrada, que disputa su encuentro en el Lidia Valentín ante el Valladolid con la intención de regresar a la senda del triunfo y conservar los puestos de playoff. En la Liga Femina 2, el BFL quiere volver a reencontrarse con la victoria visitando la cancha del Loinche, equipo que lleva 3 victorias y 3 derrotas en estos 6 primeros encuentros. En la Tercera Federación, Universidad Oviedo Reino de León, y para cerrar el mundo de la canasta, en Primera Nacional, Arelsa Ule Plus Contacto, Liones Somos Hijolusa, Universidad de Burgos y Básquet Coruña en Butillos Pajaril 625. Vamos con el fútbol sala en Tercera Federación para este finde. Unión Arroyo Ponfesala, Trepalio Ciudad Arévalo, Segosala Cistierna y el derbi entre Berarque La Bañeza y Villaquilambre de Futsal. Y en la división de honor juvenil, Trepalio Parrulo y San Cristóbal La Bañeza. Hockey, el Bembibre no quiere poner fin a su espectacular arranque de temporada de 5 victorias y tan solo una derrota visitándola este fin de la casa del Cerdañola. Ahora mismo las de Carlos Figueroa en segunda posición en su objetivo por entrar en la Copa de la Reina de esta temporada. Deportes autóctonos. En lucha leonesa este sábado se cierra el telón de la temporada con el campeón de campeones. Todo luchador y luchadora que haya logrado mínimo ganar un corro en esta liga de verano puede optar a ser el supercampeón del año. Este año como novedad será en el pabellón de Puente Castro. Y cerramos con la penúltima jornada de la Liga de Diputación que este sábado acoge la bolera cubierta de Ciñera de Gordón. Restan 2 disputas más, la gran final del próximo 29 de noviembre que esta casa te traerá. Todo hace prever que serán los Galácticos el Crucero y el Soto de Boñar los que vuelvan a disputar la gran final en el Palacio de los Bolos. Bueno, pues arrancamos ya los motores de este Deportes 9. Hoy no lo hacemos con el fútbol, hoy lo vamos a hacer con nuestros queridos deportes autóctonos y en este caso con la lucha leonesa, porque recordamos que el pasado sábado se llevaba a cabo ese tradicional corro montaña ribera allí mismo en el pabellón municipal de Sariegos con victoria para el bando montañés, en este caso la 20ª ya en la cuenta de los verdes, la número 11 consecutiva, pero lamentablemente la noticia no estaba ahí, no estaba en esa victoria de los dirigidos por Florán Llogueros, sino que en este caso hablamos de esos últimos momentos del corro, en este caso de esa retirada del conjunto ribereño cuando faltaban 2 luchadores después de una polémica, de una expulsión, en este caso una descalificación de Víctor J. el Canario. Antes de nada vamos a ponernos ya en situación y ahí os hemos traído un vídeo de lo que fue ese resumen del Montaña Ribera y enseguida pasamos un poco a la explicación y a todo lo que fue ese corro. Así que vamos a visualizar primero lo que fue ese Montaña Ribera en Sariegos.
La llegada del mes de noviembre supone una mirada diferente para todos los practicantes del deporte más antiguo de Europa. Una vez finalizada la Liga de Verano y con ya los luchadores y luchadoras enfundados con su hebilla de plata tras el provincial, el mundo de los aluches solo tiene un pensamiento en la mente: el Montaña Ribera. Ese corro que, con perdón del campeón de campeones, cierra definitivamente el curso luchístico y que todos sus protagonistas esperan con ansias. Porque aquí ya no importa uno mismo ni el club al que representas. La provincia se parte en dos en favor del raíl de la Febe y surgen dos bandos. De azul a la izquierda, la Ribera, y de verde a la derecha, la Montaña. Dos tradiciones milenarias frente a frente representando un mismo sentir, el de los agarres de este deporte. Una cita que en los últimos años solo ha conocido el sabor de las altas cumbres montañosas de la Tierrina. Eran ya 10 consecutivas tras la 10ª lograda el año pasado en Lillo, y los de Florean Yugueros llegaban buscando la 20ª en la cuenta total. Por su parte, los guerreros y guerreras de Caberín a recuperar ese trono que desde un ya lejano 2013 no se tiñe de azul. Cercanas las 5 de la tarde, el pabellón de Sariegos fue vistiéndose de gala para la ocasión. Nadie quería perderse esta cita. ¿Qué digo cita? El corro de los corros. Y ya con todos los luchadores y luchadoras presentes en el feudo ribereño, daba comienzo la presentación de los combatientes. Desde el más pequeño de la montaña hasta el más pesado de la ribera iban realizando su particular vuelta de honor al corro antes de dar ese esperado pistoletazo de salida. Y como es tradición, el reto. Ese privilegio caía este año en la figura de Illán Villalba, al que era respondido Víctor Redondo con la Ribera. Con todo ello, daba comienzo a la edición 31 del Ribera Montaña. Y arrancaría con Illán Villalba cumpliendo con el desafío y tirando a Víctor Redondo. No tardaría Samu Carracedo, precisamente el que entonó el Yo Lucho el año pasado en Lillo, en igualar la contienda. El de Felechales de la Valderia también lograría la victoria ante David Lasso. Salía al rescate Víctor Boua. Duraría el de Valderrueda ante la entrada al corro Edimas Morán. Martín Hernández lograría la caída sobre el de la Virgen. Y Emilio Díez marcaba la igualdad del corro tirándola de Cistierna. Todo ello hasta la entrada del primer mazapán de la tarde. Óscar González sacaba a relucir los colores del Valle del Curueño para lograr los triunfos ante el propio Emilio, Anthony Martínez e Ian Gutiérrez. Mateo Balbuena salía a la pista para detener el avance montañés, tirando al de Naredo de Fenar. Nuevamente igualdad, porque Iván González ponía su garra para derrotar al de la Sobarriba. Laia Celadilla podía con Iván, Alex Gutiérrez con Laia y Aitor Martínez con Alex. El de Arcahueja también celebraría el triunfo ante el campeón medio de Alevín, Nicolai Díez. Enfrente se plantó Eno González para demostrar su título de liga y provincial y eliminar el de los Leones. ¿Podría Estefan Octavian con el montañés? Al igual que con Alan Fernández. No pudo decir lo mismo ante Manuel Castro con un nuevo triunfo verde. Y entonces hizo su aparición en Sariegos Nicolás García. Con solo 2 corros este verano, el de Valdespino Vaca entró en la lista de Cabero y Liquete sobre la bocina. Una decisión que daría sus frutos. Y vaya que los daría. Disfruten ustedes. Tuvo que llegar Lucía López para detener la cuenta personal del Daluches con 12 caídas. El récord histórico de los azules y a uno de las 13 caídas que dio Llorel Laiz el curso pasado en Lillo. Y el triunfo de la de Prioro iba a ser el primero para empezar a comer la ventaja de los ribereños en Sariegos.
5 caídas se completó la de San Guillermo antes de que Carlota Álvarez pisara la colchoneta de Sariegos. Pero enfrente entraba la campeona absoluta de pesados. A Edil García no le tembló el pulso para derrotar a la de San Cipriano. Y entonces, 2 titanes frente a frente. Pristila contra Edi, campeona contra campeona. Y como en San Froilán, la victoria que se fue para Puente Almuey. Al igual que haría con María Cadenas, que llegaba a la cita tras lograr un muy meritorio provincial en seniors. Nuevamente, la calidad volvía a llamar a la puerta. Luzma Carcedo se propuso detener la sangría de Edi y la Pantera de Villanueva del Condado sacó las garras para así hacerlo. Y Ángel Alonso seguiría el mismo camino al no darle tregua a Luzma. Entraba en escena Llorel Laiz. El histórico mazapán de la montaña quería otra tarde como la de Lillo, y el de la Robla no se quedaría atrás. Orgulloso nuevamente su entrenador rubo por él. Desde Trabajo del Camino llegaba Sergio Celadilla, y en esta caída el ribereño iba a necesitar de atención médica urgente para continuar. No hubo problema para que el agarre siguiente lograra el triunfo ante Llorel, aunque la decisión estaba tomada por parte de los sanitarios, y muy decisiva teniendo en cuenta que a los pocos minutos se descubriría que Sergio no se acordaba del combate ante Llorel por el golpe en la cabeza. Se reanudaba el Ribera Montaña con Juan Antonio Díaz en la parte izquierda de la Febe y Óscar Sánchez en la diestra, con victoria para el de Ciguera. Eric Flecha entró como una bala para derrotar al de San Guillermo primero, y a Ismael Bayón después. A estas alturas, el corro iba 29-29 iguales, uno de los más empatados en los últimos años. Víctor Rodríguez detuvo el avance de Eric. Sorprendente también la victoria sobre Victorín Hernández. Se enfadaba consigo mismo el canarín, y con esa caída, la Ribera ponía fin a la base. Entró Hugo López como el primer senior de los azules, pero el de Villacorta no entendía de edades. Aunque si de veteranía iba la cosa, José Luis Ares puso la experiencia ante la juventud. Dicen que más vale maña que fuerza, aunque hay que decir que Sergio González de esto último tiene mucho, y el recital del de Prioro pondría más ventaja en el corro a los verdes. Con 4 combates a sus espaldas, Pazo decidió que hasta ahí había llegado la participación de la base en este corro. Y es que ante la ausencia de la Liga de Invierno de este año, el Ribera Montaña supone año tras año ese momento en el que las victorias de los pequeños suponen lo mismo que la de los mayores. Una oportunidad de poder visualizar a esas futuras estrellas que en unos años estarán llamando bien fuerte a la puerta de los senior. Hasta entonces, otro Ribera Montaña en el que la base daba por finalizada su aportación. Y el primer combate 100% senior fue el que protagonizaron Pazo y Ricardo Marcos, con triunfo nuevamente para el de Villaquilambre. Tampoco pudo Adrián Bandera detener su cuenta anotadora. Y nuevamente, experiencia contra juventud, y los 36 años de Jesús el de la Braña podrían con el de Aluches. Y entonces, veteranía contra veteranía. La sonrisa de Gassi entraba en Sariegos con su primer provincial a sus espaldas. Y si el de Marne aparecía, que se preparara el fotógrafo para las cadriladas más sobrias de este deporte. Se igualaba nuevamente el corro. Chelín puso fin al papel de Gassi en Sariegos, aunque Fernando Rodríguez no iba a dejar que el de Puente Almuey avanzara más. Y con una cita al rojo vivo, el hombre tranquilo entró para apaciguar las aguas. El de Valderrueda lo haría rápido con Fernando. Pero con un tanque enfrente, Llamazares hizo de chino de Tiananmen. Más de 9 minutos de agarre entre ambos combatientes para este desenlace a favor del Iquete. Y entraba en escena un potro que muchas coces daría a los azules. Aunque antes de ello, momento para la historia en la lucha leonesa. Omar cae y Santi decreta entera para la montaña. Y por primera vez en la milenaria tradición de este deporte, el VAR entraría en escena. Tras la revisión, la caída sería decretada como media.
Tras una nueva suelta de Liquete, Unai lograba su primer triunfo y el show del Delillo daba su pitido inicial. Víctor Jota decidió parar la sangría en un momento muy decisivo del corro. Quedaban 6 luchadores vestidos de verde y solo 3 de azul. El canario derribaba a David Riaño. Y en este gesto, al de Villaquilambre se le pinza el cuello y va al suelo, requiriendo de atención médica. Tras ello, regresa al centro del corro para su combate ante Sergio González, pero le anuncian desde la mesa que se han cumplido los 2 minutos y está descalificado. Jesús Quiñones derrota a Sergio, pero la noticia estaba siendo otra. Finalmente, en consenso, el bando ribereño decide dar los 2 combates que quedaban a Rodrigo Fuentes ante el asombro de la Perla. Intentó convencer el de Prioreo a Camerín, pero la decisión estaba tomada. Por primera vez en los 31 años de este formato, la victoria se daba sin que los 2 bandos hubieran agotado sus luchadores. En lo deportivo, triunfo para la montaña, el 11º ya consecutivo y el número 20 en la cuenta histórica por los 9 de los azules. De esta forma finalizaba uno de los corros más especiales y tradicionales de la milenaria historia de este deporte. Un orgullo de pertenecer a los 2 bandos de la provincia separados por la línea de tren de la FEBE. Los antiguos combates entre segadores y molineros que siglos después continúan demostrando el poder en el tiempo de esta práctica. Esta vez volvió a gritarse el Viva la montaña, pero por supuesto que también es el Viva la ribera. Es el Viva a cada luchador y luchadora que continúa su labor haciendo perdurar este deporte. Por los que lucha, por los que lucharon y por los que lucharán. Es un Viva la lucha leonesa. Bueno, y ese era el resumen de ese Montaña Ribera que disfrutábamos en Sariegos, así que ya con todo refrescado, ya hemos puesto el condensador de flujo en marcha, que tampoco ha pasado tanto tiempo para no recordarlo, pues vamos a empezar ya lo que va a ser este debate, lo que va a ser este meeting, para lo que fue ese Montaña Ribera, así que para acompañarme en esta mesa, pues tengo ya aquí, primeramente, seleccionador de la montaña, Fran Llogueros, muy buenas. Muy buenas, Cristian. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. También nos acompaña uno de los colegiados, uno de los árbitros que de aquella pues estaba en ese corro, uno de ellos era Novoa y en este caso Santi Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. Y por supuesto, muchas gracias por estar aquí. De nada, hombre. Y para terminar, lo hemos visto ahí en ese plano, seleccionador de la Ribera, Abel Cabero, muy buenas. Muy buenas tardes. Abel, quiero que empieces tú porque al final es, digamos, gran parte de la polémica o de lo que se ha hablado es en este caso de esa retirada del bando ribereño, y lo primero que quiero saber un poco, ya de modo abierto, que no hemos escuchado de momento declaraciones ni nada, son los hechos que ocurren y por qué lleváis a cabo esa decisión. Bueno, lo primero de todo, darle la enhorabuena a la montaña, que otra vez han vuelto a resultar vencedores. Y bueno, pues nada, el corro, la verdad que fue un corro muy igualado, estuvo muy entretenido, la verdad. Y bueno, hubo caídas polémicas, es verdad que siempre en ese corro están los nervios a flor de piel, hay mucha gente pues con muchos sentimientos, muchas emociones y muy a tono, muy exaltado, luchadores, público y demás, y es normal porque es una cita para ello, pero bueno. Venían de ciertas decisiones arbitrales que a lo mejor pues no fueron muy entendidas por el bando de la Ribera, y ya la última que desencadena pues el problema mayor es una descalificación de, como bien decías, de Víctor, que bueno, pues que es atendido por el médico porque se hace daño. Él me dice que porque intenta no caerle encima a David, entonces salta por encima y como que le pega un latigazo en la cervical.
y después cuando va a darle la caída se ve en el vídeo como al levantarle el brazo como que le pega el latigazo otra vez, entonces entra el médico a atenderle y bueno, pues el árbitro entiende que hay más de 2 minutos de atención médica y aplica una norma que entiendo porque en el acta no estaba reflejado y por eso yo había solicitado el acta de qué normas usaba, porque existe una norma para Ribera Montaña en la que hay 2 minutos para agarrarse, en la que es rehuir el agarre, y existe una norma del reglamento general que dice que la atención médica no puede durar de más de 2 minutos. La atención médica lleva muchos años, no sé si lleva 8 o 10 años en el reglamento instaurada, pues efectivamente para evitar lo del perder tiempo. Y bueno, pues yo creo que se aplicó en este caso a rajatabla y es que es inédito, porque en la vida, en los años que llevo luchando, nunca habíamos visto que se expulsara o que se descalificara un luchador, a pesar de que la norma lo recoge, por una atención médica, ni en Liga de Verano, ni en Liga de Invierno, ni en ninguna competición. Entonces nos extrañó mucho y bueno, pues empezó el tema, el nerviosismo entró en todos los luchadores, en la afición en general, mucho griterío, el luchador implicado estaba muy nervioso, fue a la mesa, pues con grito, no sé qué, gente de la Ribera que quería sentarse en el centro del corro para que no continuase la cosa, otros que se querían ir y yo pues con la tensión y como tenía que decidir las cosas dije, no, mira, no se lucha y yo creo que va a ser mejor porque al final va a ser un problema esto. Yo mentalmente no estaba tampoco en ese momento al 100% para darlo, porque he luchado muchas veces contra 9, 10 luchadores, 8, o sea, quedando 8 por delante, o sea que no es ningún problema, porque que no se quedaban 6 luchadores en este caso de la montaña, incluso faltaba por luchar todavía Jesús Quiñones, y bueno, pues tomamos la decisión, yo por los demás, o sea, no es que yo diga, no, yo por mi ego y por mi tal, tomo la decisión, no, los luchadores, era el sentimiento que me transmitían, había mucha tensión, pensaba que podía ir a mayores aquello, y decidí, pues, cortar ahí la sangría, también por mi posición, porque yo también estaba mentalmente muy, muy estresado con lo que pasaba con Víctor, con lo que querían hacer los luchadores de sentarse en el corro, que querían salir para afuera. Entonces dije, no, esto no puede, al final se va a ir de madre y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Yo creo que es bueno terminar aquí, la ventaja ya era bastante abultada, además de la montaña, y dije, yo creo que es momento de terminar aquí y ya está. Pero vamos, que sin ninguna acritud más. Mira, Alex, vamos a poner esas imágenes porque tenemos justo el momento, vamos a verlas ahí en pantalla completa, en el que pues ocurre exactamente ese percance, en el que en este caso pues Víctor J. el Canario logra la caída frente a David Riaño. Cuando podemos, mira, ahí justo es cuando se lleva el latigazo, cuando el Lobo le levanta la mano y bueno, está siendo atendido, está ahí su hijo además, Victorín, y es cuando en ese caso se hace ese combate o se va a intentar hacer ese combate y es cuando pues eso, comunican a Víctor de que está descalificado. Santi, aquí quiero empezar contigo y sobre todo pues teniendo en cuenta, ha hablado de 2 normas, una que se aplica sobre todo a la Liga de Verano, que es la lucha leonesa en general, y otra que es el Montaña Ribera. ¿Cuál es el criterio a la hora de aplicar esos 2 minutos exactos y el por qué? Si en este caso recuerdo que Novoa le pregunta a Víctor si quiere luchar, que él dice que sí, pero en ese momento ya se le comunica que está descalificado. Buenas. Pues mira, a Novoa se le avisó cuando estaba 1 minuto y medio, lo que pasa que bueno, pues no nos entendimos. Hemos pedido siempre poder tener un pinganillo para hablar entre nosotros. Bueno, ya no ha podido ser, pues no pasa nada. Pero bueno, él no me entendió y se le dijo al comentarista que quedaban 15 segundos. Digo, quedan 15 segundos. Se le avisó cuando quedaban 10 segundos, que quedaban unos segundos. Y la norma que nos habían mandado por correo, de más de 2 minutos de demora en el agarre, bien sea por médico, bien sea por tomar aire, por tomar aire, lo que fuera, o demorar pues, el agarre. Decidí, suspender, vamos. Antes de, porque esto es un debate abierto, cualquiera puede hablar en cualquier momento, pero antes de ello ya quiero saber un poco la opinión de la montaña, que al final es la que más también enfado se ha llevado por cómo transcurrió y cómo fue esa finalización, lo que habéis hablado, Florian, y un poquito el sentir general que tenéis desde el otro lado de la FEBE. Bueno, pues un poco en líneas generales lo que se siente es mucha tristeza, sobre todo de la gente por no poder ver el final del corro. Al final, yo estoy hablando con mucha gente, la gente que más edad tiene siempre dice que el corro no se acaba hasta que no se levanta al último. Entonces, claro, el no ver eso, demás cosas, es verdad que es un corro muy complicado. O sea, para los árbitros, para los seleccionadores,
para la selección es para todo el mundo, porque al final vamos todo el mundo con los sentimientos a flor de piel, estamos todos excitados y lleva esas cosas, pero yo creo que sobre todo es eso, tristeza de, joder, y muchos niños al final era su primer montaña ribera, no lo van a poder repetir. Los dos niños concretamente que lanzan el desafío y el otro lo recibe, eso no se va a poder volver a repetir y al final te queda recuerdo de que es un corro inacabado. Entonces, sobre todo lo que se nota es eso. Hay gente que está más enfadada, gente que menos, pero bueno, al final el no poder disfrutar de todo el espectáculo creo que condicionó mucho la opinión de la gente. A ver, en ese aspecto se entiende por ese otro bando lo que ha podido sentir la montaña. Hombre, supongo que sí. Yo creo que todos queremos terminar el corro, pero bueno, hay momentos en los que a veces pues hay que tomar decisiones y con el sentir general de la gente pues era lo que yo creo que en ese momento tocaba, porque no sé en lo que podía acabar aquello realmente. Yo en este corro aparte hubo momentos polémicos los que intenté apaciguar, de hecho yo estaba muy tranquilo, era de los que más tranquilo estaba, porque al final es mi papel de seleccionador, yo tengo que protestar, yo tengo que estar en la mesa, yo tengo que ir para acá, para allá, pero al final yo soy el que tengo que poner un poquito de cordura y que a lo mejor no se ha entendido y se ha personificado en mí, porque evidentemente cuando hay el problema más mayor, que es esa descalificación de Víctor por una norma, que es verdad que existe, pero en este caso, como dice Santi, si aplica lo que es el reglamento del Ribera Montaña, pues este reglamento, o sea, es verdad que no pone explícitamente si es atención médica o no, pero evidentemente no es por atención médica. Esa norma se incluyó hace años, porque recordemos que este reglamento no es de este año. Este año la única norma que se introdujo sobre el del año pasado fue lo de la revisión del VAR. Lleva siendo consensuado entre el seleccionador de la Ribera y la montaña, se manda uno, se manda otro, dice si quiere añadir alguna cosa, si quiere quitar alguna cosa, si está de acuerdo con alguna cosa. Y esa norma precisamente era porque hubo unos años en los que, bueno, yo recuerdo por ejemplo con Clemente, que ganaba mucha gente, pero claro, se daba sus vueltas por el corro, tomaba respiro, tomaba tal, y claro, dijeron, no, esto no puede ser así, hay que cortar un poco eso para que no. Pero es que yo creo que el caso de Víctor no es ese caso. Víctor quería luchar, Víctor le pregunta a Novoa cuando transcurren los 2 minutos, según me dice él, que ¿vas a luchar o no? Le dices que sí, se levanta, va al medio y ya no entendemos la decisión. O sea, no entendemos la decisión. De hecho, yo y le pregunto a Santi allí delante de tal, digo, Santi, ¿pero qué estás haciendo? No, es así, es la norma. Digo, vale, la norma, vale, si vamos a rajatabla, pero tendrás que tener un poco de flexibilidad. No, digo, joder, pues, yo no entendía nada. Yo, la verdad que es que, aparte de inédito el fin del Ribera Montaña, es inédito también la descalificación del luchador. Entonces, como todo es inédito, es una sucesión de cosas inéditas. O sea, en mi vida, y llevo 27 años federado, 26, 27, 28, no sé los que llevo ya, he visto que se descalifique a nadie. Es verdad que a lo mejor la norma esa antes no existía, pero la norma, por ejemplo, de lo de la atención médica llevará unos 8 o 10 años, más o menos, calculo yo, que también era para eso, para evitar la demora de que una persona vaya al médico, tome aire y el luchador que está esperando en el centro, que a lo mejor ha hecho su esfuerzo, pues esté en desventaja por un ventajismo en el sentido de así respiro. Pero bueno, que como digo, llevo viendo atenciones médicas durante este tiempo mucho más largas y nunca se ha descalificado a nadie hasta este día concreto. Entonces, bueno, pues la gente no lo entendió y el ambiente era irrespirable en el sentido de que querían entrar al corro, de que, bueno, dije, no, esto hay que terminarlo. Bueno, no es que yo, es que la gente decía, unos decían que se iban, otros que se sentaban, y yo dije, no, mira, yo no sabía qué hacer, o sea, y de hecho hemos tenido más situaciones así algún año. Yo recuerdo, por ejemplo, un Ribera contra Montaña en Cistierna un año, que se tiró el gallo al corro, que está el presidente de la Diputación, Javier García Prieto. El gallo vivo, además. Y en las imágenes, por ejemplo, eso, del periódico Día Después, se ve a un señor con el puño en alto, el presidente de la Diputación en medio. Y aquello fue también una cosa que dices, bueno, se terminó el corro aquel día, pero es que esas imágenes también son pues de bochorno, y es verdad que no es lo que uno quiere, pero yo me daba la sensación de que eso podía tornarse en un problema bastante grande, o sea, por cómo estaban los ánimos entre la gente de la Ribera y demás, y consultando un poco. Evidentemente no fui a los 46 luchadores y dije, Lucho. Sí. No hice eso, evidentemente, fue el sentimiento que tenía la gente alrededor, que era la que estaba conmigo. Pero bueno, yo creo que esto no se ha entendido, evidentemente, yo no es una cosa que tienda a hacer ni que me ocurra, pero la situación me pareció que fue tan inédita y para mí, estresante para mí, aunque parezca que no. O sea, yo estoy pensando en tal, porque ya os digo que había gente pensando en sentarse en el corro para que no se desarrollara más. Digo, no, le dije, eso no se puede hacer.
O sea, eso no se puede hacer. Y marcharnos tampoco. Marcharnos, eso sí que es abandonar. Entrar en el medio y levantarle la mano al rival no es abandonar, porque eso se ha hecho muchas veces. O sea, cuando no estás en disposición de luchar, por la razón que sea, porque no te encuentras bien, por lo que sea, levantas la mano y se acabó el corro, no hay más. No hay más historia. Pero no es abandonar. O sea, abandonar es marchar de allí y decir, ¡hala, ahí os quedáis! No, eso no se hizo. Se entró, se levantó la mano y ya está. Y se dieron por ganar los 2 combates que quedaban. Sí. Santi, por alusión, quería preguntar eso mismo, de al final, recuerdo, por poner el ejemplo contrario, en el corro de Lillo del año pasado, recuerdo un agarre, en este caso creo que era Moisés con Víctor, en el que se demora 2 minutos 41 segundos. ¿Por qué en ese entonces, por poner ese ejemplo, que si me pongo a buscar la Liga de Verano, al final la Liga de Verano es verdad que si se demora uno, se pasa al siguiente combate, etcétera, etcétera, pero ¿por qué en este caso sí y en el otro caso no? No lo recuerdo, la verdad que no recuerdo lo del año pasado. ¿Pero cómo fue? Perdón. Justo me parece que ¿Pero para atención médica o...? Sí, por atención médica, correcto. No lo recuerdo, pero bueno. Nos centramos en este caso solo, porque justo esa flexibilidad de lo que decía justo Cabero de algo inédito que de momento no se había producido. Pues porque este año mandaron las normas, el año pasado fue un poco hablado, que no nos habían mandado las normas y bueno, y se aplicaron los 2 minutos justo desde que entra el médico al centro del corro y se pita a los 2 minutos. Además oye el silbato y el comentarista decir que faltan unos segundos y se aplicó. Lo del año pasado no lo recuerdo, la verdad, pero bueno, ya veníamos pues de otro combate que había ido... si no recuerdo mal, Sergio había ido al médico y también, un minuto que tal, pues si se aplica para uno, se aplica para todos, ¿entiendes? Si lo del año pasado, la verdad que no lo recuerdo. No recuerdo la duración. Y yo seguro que no estaba en el crono. Estabas pitando, yo creo que estabas en el creo que era también tanto Novoa como Santi, me parece, los que estaban también. No sé si pitó la llevas a Novoa con Santi el Rivera contra Montaña. Sé que Santi sí estaba, pero no sé si Novoa también. ¿Pero qué combate dijiste? Era justo antes de empezar el de Moisés contra Víctor. Moisés y Omar terminan muy cansados los dos. Y Moisés sale, pues tiene los brazos súper cargados, se quedan los 2 tiros en el suelo y se va Moisés y la atiende el médico, pues 2 minutos y pico también largos, pues no pasa nada. O sea, que más da pues también había que haber descalificado, no, claro, por supuesto. No, pero que no al lugar, porque es que eso se carga ¿qué más da 40 segundos más que 30 segundos? Y es que no pasaba nada, no pasó el año pasado, ganó la montaña, no pasó nada, y este año yo creo que tampoco hubiera pasado nada porque hubiera estado 2 minutos 20 o 2 minutos 15. Es que si vamos a ese extremismo, también dice la normativa que no puede haber, por ejemplo, ninguna persona que no sea de los luchadores seleccionados en el área de los luchadores. Y hay allí, tanto en Rivera como en montaña, un montón de gente que no pinta nada, por ejemplo, que son aficionados, pero que no están seleccionados para ese corro. Y lo dice la normativa, misma, que... Y más cosas, pero que tampoco se puede ir al dedillo. Yo lo veo así, pero vamos. A partir de ahora entonces entrará precedente y entonces a lo mejor lo que hay que hacer es cuando ocurra eso en Liga de Verano y haya más de 2 minutos, pues descalificar si no se cambia la norma, pues o cambiar la normativa. Igual hay que tirar por cambiar la norma, igual que todas aquellas que se hayan visto que este verano, ya sea en la Liga de Verano o en el Provincial o en el Montaña Rivera no han funcionado, pues darles una vuelta. Al final hay que ir a más, no a menos. Eso es posible. Pero yo recuerdo que creo que esa norma, Florian, precisamente se puso, la del médico de los 2 minutos, porque la gente intentaba en ese aspecto decir, ve al médico y entonces respiro. Entonces, por eso se puso. Si es que, claro, 2 minutos, porque lo pone, en el papel hay que poner una cantidad. ¿Qué pones? ¿Una cantidad de un tiempo prudencial? ¿Cuánto es prudencial? Se puede poner 2 minutos, o 3, salvo que el médico diga que necesita 5 minutos más o 6 más y que va a volver a poder luchar. Pues sí. O sea, eso es una idea, que puede haber otras 1000. Sí. Pero bueno, al final lo de la atención médica... O sea, el que nos tenía que decir más o menos es el médico, que es el que lo entiende. O sea, si el médico te va a decir, oye, mira, que te tengo que vendar la mano. Yo la final del Pilar, Carlos sale, le tienen que vendar. Y tardan más de 2 minutos. No sé si tarda más o no, pero no voy hasta allí diciéndole, Carlos, tienes que entrar, se te va a acabar el tiempo, tal. Y yo me acuerdo que sale con el vendaje a la mitad hecho, que además lo hablé con Novoa hace poco. Jolín, al final, te quiero decir... ¿Hubiera supuesto algo 30 segundos más? Seguramente no, y hubiera acabado de hacerse el vendaje y tal. Pero eso habría que mirarlo todo. Y yo creo que el problema está en que tenemos que ir modificando normas. Normas porque hacía muchos años esto funcionaba así, pero ahora por lo que sea, pues
ha habido casos nuevos, ha habido situaciones nuevas y hay que ir modificando. No, pero que la norma existía. Sí, lo que pasa es que no se aplicaba. Sí, yo no lo dudo. O sea, es que no se aplicaba. No se ha aplicado nunca hasta este corro. Nunca. Y la norma no es de ayer ni de este Ribera Montaña. Es ya de hace varios. La del Ribera Montaña, ya te digo que es la misma que la del 24 y al menos la misma que la del 23, que yo soy el seleccionador. Y para atrás ya no recuerdo porque estuve mirando, digo, a ver si esto se cambió. No. La norma del año pasado respecto de la de este es exactamente la misma y la única novedad que se introduce este año es el uso de la tarjeta VAR. No hay novedad ninguna, no hay novedad alguna más que esa en este año. Y la normativa que es que no es nueva. O sea, bueno, no, yo puedo sacar la primera vez que la veo. Bueno, pero yo he estado de seleccionador con Victoria Mazares en el otro bando, con un montón, con Rodrigo, con no sé qué, con Sergio, con tal, y la norma es consensuada. Y aparte lo que digo, es que es la misma. O sea, de este año pasado de este año al año pasado es exactamente lo del VAR. La misma y no cambia nada. Y la del 23, yo creo que en el 24 yo fue el que propuse de meter a 2 chicas, 2 luchadoras senior por peso, porque me parecía, digo, hombre, 4 luchadores senior, hombres, y solo una mujer, y aceptaron y dijeron, sí, estamos de acuerdo, tal. Si siempre se consensúan las normas. O sea, eso de que alguien pueda decir de que yo escribo las normas por ser también directivo, tesorero en mi caso de la federación, que ni siquiera el de competiciones, en este caso Francisco Balbuena Gutiérrez, Guti, que es el que hace las normas y el que se le pide, a ver, haz una norma, se pasa la junta directiva, más o menos todo el mundo opina, y le dicen, bueno, pues tal, no sé qué, no sé cuánto, tal, y luego ya está, o sea. Yo me escribí bastante, tengo con llevar la contabilidad y todas las historias que tengo como para encima también meterme en las competiciones. O sea, bueno, y también al final esto es endémico. También soy árbitro, también tengo la licencia de árbitro. También cuando hay opiniones de reglamento y demás, de cómo tienen que hacerse las cosas, yo doy mi opinión también. Tienes la de monitor también, ¿no? La de monitor también. Esto al final es endémico. Al final la lucha leonesa somos una familia que el que hace funciones de mesa es el padre de un niño, a lo mejor es el delegado en otro corro y tal, pero porque no hay más. Si es que sacas un curso de arbitraje y se apuntan 2 personas, porque luego dice la gente, es que los árbitros, digo, los árbitros, y eso es una cosa, una lanza a vuestro favor, que siempre os la he dicho, se pueden equivocar. Totalmente, porque son personas. Pero no creo que nunca lo hagan a propósito. O sea, decir, voy a pitar mal a favor de este, por eso. Yo, para mí, nunca. O sea, siempre os voy a defender en eso. Santi, que lo sepas por encima. Pero que os equivocáis, eso es. Que nos equivocamos todos. Todos. O sea, el que no se equivoque, que tire la primera piedra, como decían en la Biblia. Pero claro, o sea. Yo creo que en esta vez fue un poco, a lo mejor también la montaña en ese caso, yo decía, joder, a ver si interceden ellos y dicen, joder, no te cargues esta situación. Eso también quería preguntar, ¿qué no te cargues esta situación. Pero bueno, también es cierto que yo he visto el vídeo repetido, porque yo estaba en otra cosa y están también metiéndole presión diciendo, venga, el tiempo. Eso quería preguntar también al lado montañés, en ese caso, en lo de la descalificación, cuál era su postura y si se podría, lanzaba, por ejemplo, Abel esa idea de haber dicho, no, hombre, al final no pasa nada, les quedan 3 luchadores, deja competir a Víctor. ¿Ese cuál fue el pensamiento desde la montaña? Nosotros estábamos... Es que es difícil de explicar, pero es que estábamos a otra cosa, le estábamos viendo en el suelo. Llevaba 2 combates, dices, venga, ¿qué haces? Yo le pregunto a Santi, ¿el tiempo lo has puesto? Además se lo pregunté yo, o sea, no nadie. Sí, tal, vale. Y estábamos todos pendientes del tiempo, pero igual que lo estuvimos en cada circunstancia de cualquiera que fue al médico, igual que lo estuvimos para cuando fue Unai, para que no se pase, porque igual que estás pendiente de que el otro se pase para decir algo, estás pendiente de que los tuyos no lo hagan. Y la postura de eso, sin más, yo creo que todos estábamos un poco esperando a ver si se descalificaba o no se descalificaba, pero porque era una norma que estaba recogida, que todos conocíamos, porque aunque sabemos que no se ha aplicado siempre estrictamente, por no decir que no se ha aplicado estrictamente nunca, todos la conocíamos. Y necesitas pues también gente que te ha estado leyendo las normas estos días, que se las sabe bien. Yo, si algo estoy muy contento de cuál es la postura de la montaña siempre, es que yo es la primera vez que era seleccionador y no tomé ni una decisión solo. O sea, en todas las decisiones estuvieron el resto de gente apoyándome. Y eso sí que lo puedo decir. O sea, ya no es consensuándolas, hablándolas con ellos. Es que yo quería hacer un cambio y tenía a Tomás, tenía a Rubén, a Víctor, a David, a Rodrigo y mucha otra gente que fijo que me he olvidado los nombres. Pero al final nosotros todo lo tomamos en conjunto. Y en esa postura estábamos todos en conjunto de estar callados. O sea, sin más, ni estábamos tampoco acizañando, pues solo estábamos preguntando el tiempo, lo puedes decir o no, Santi, pero tampoco íbamos a decir nada que nos perjudicase, obviamente. Yo creo que se tomó esa postura, o sea,
Que ahora lo piensas y dices, joder, pues mira, para 30 segundos, ¿qué más nos hubiera dado? Pues sí, igual sí, ¿sabes? Si total quedaban 2 y nosotros 5. ¿Cuál iba a ser el resultado final? Quedábamos 3. Bueno, pues 3 y si no cuentas eso, cuidado, mira que 3, 3 y 5. ¿Qué podía haber pasado? Pues de todo. Pues son fáciles. Para el año que viene se quita el tiempo y está, de médico, de atención médica. No, a ver, al final yo creo que un tiempo tienes que tener, pero para lo que dice él, para que tú no vayas al médico a aprovecharte de la situación. Pero al final el 80% de hubo varias eso, atenciones de luchadores de la montaña y yo lo que menos estaba preocupándome era ver cuánto estaban atendiéndole. O sea, lo que sí me estaba preocupando, que luego me he dado cuenta que estoy equivocado, es que no bebieran agua. Que eso estaba antes en el reglamento. ¿Pero está en el reglamento de lucha? No, ¿qué va? Porque la normativa del Montaña Ribera no. No está ni en el reglamento. Vale. En el reglamento, en la anterior, antes de la federación anterior, que llevo tantos años ya que cambian las cosas y no me doy cuenta. En el reglamento anterior, que tengo alguno por casa, de época de verduras y posteriores y demás, y Valbuena y Che y demás, sí que no estaba permitido beber en el transcurso del combate agua. Sí. Y yo tenía eso en la cabeza. Y el otro día me revisé el combate y digo, estuve diciéndole a Unai que no me parecía a mí cuando no le diera agua. Y yo no le di a ninguno de los míos, les dije, no se puede beber agua, les decía a los míos también. O sea, yo todo pensaba que no se podía beber agua. De hecho, fue una vez Unai a beber agua, a darle agua a un luchador. Le di de beber agua y la siguiente que va le digo, no, que no se puede. Le dije, no. Y él cogió y no se la dio. ¿Pero un luchador base? No me acuerdo, creo que era Jorge. Jorge no, era Sergio, que salió un momento al médico a que le atendieran también. Es que antes en base, por lo menos cuando yo gané el mazapán, a los de base sí se nos dejaba beber agua. O sea, se te dejaba acercarte un segundo en el seleccionador, echabas un traguín de agua y volvías. Además iba el árbitro del centro contigo, a los luchadores de base. Luego los seniors es verdad que antes no se dejaba. Bueno, yo al final y al cabo tampoco, a mí me da igual que beba un trago de agua, que no beba un trago de agua, tampoco creo que vaya a cambiar mucho un resultado por beber un trago de agua. Hombre. O sea, yo no soy así, pero bueno, es verdad que antes sí estaba escrito y el otro día dije, a ver si estaba mandando ya a la gente que no beba agua y si se puede beber agua. Pues no está en ningún sitio recogido, ni en la normativa específica de Ribera Montaña. Porque lo miré yo y dije, joder. Ni en la normativa específica, ni en la normativa general. Porque en la normativa general, como digo antes, sí estaba recogido. Pero no, ahora no, pues ya está. O sea, un error mío, como otro, ¿ves? Yo pensaba, estaba todo pensado y encabezonado, pero no en el del Ribera, sino en el general. Digo, no, bueno, pues ya está, no hay más. Yo tampoco di de beber agua a los míos y les dije que no bebiesen. No te preocupes, que Jesús a mí me dijo que tienes razón, que no podemos beber agua, que lo pone en la normativa, pero todo convencido además. Sí. O sea, ni la miramos, dijo, que lo pone, coño. Si al final, y aunque bebiera agua, yo tampoco, si hubiera bebido agua y tal, como ha ocurrido muchas veces cuando sí que la norma estaba escrita y demás, yo no voy a pedir nunca que a alguien le echen por beber un trago de agua. Vamos, que es que eso me parece... Hombre, es mejor que beba agua que le pegue ahí... Un pampurrio, ¿no? O sea, no sé, yo digo eso, pero vamos, a lo mejor hay opiniones seguramente contradictorias a la mía, muchas, y... Santi, tengo la pregunta, por cómo iba el corro, por cómo estaba sobre todo pues las circunstancias de que al final a la Ribera quedaban tres combatientes, quedaban 2 de semipesados y 4 de pesados, me parece que para la montaña. No sé si desde dentro, desde tanto hablando con Novoa como tú mismo, de haber pensado si era el momento para ser más flexibles o totalmente, como al final se dio, de tajantes con la regla. No o ya después de todo eso, de haber pensado, oye, pues a lo mejor sí que se podrían haber dado 30 segundines más o eso. No lo pensé, yo sigo pensando lo mismo. Eran 2 minutos, lo dejé un poco más, no sé si son 2:15 o por ahí, por ahí. Y no lo pensé, pasaron 2 minutos y pité y descalificado por la norma que... Sí, por la norma que salía en el reglamento. Exactamente, eso es. Siguiendo con el hilo, Abel, si te pregunto de algo que hayas hablado a lo largo de estos días, tanto con la gente, pues en este caso, tanto de la Ribera como el resto, de algo que creíais que hicisteis mal. Hombre, pues al final mal se hacen muchas cosas a lo largo del corro. O sea, ese corro está los nervios a flor de piel, la gente se exalta mucho, protesta mucho, grita mucho, yo el primero, me dirijo a veces a la mesa de más formas, que es otra cosa de las que hay que mirar. Yo creo que a la mesa no se puede dirigir más que el seleccionador y el delegado. El resto no tiene que estar allí metiendo presión a los árbitros. Como si fuera el rugby con eso el no puede árbitro, ser. sí. Eso no puede ser porque al final los árbitros están ahí presionados, es una caldera, gente por detrás, lo mismo. La zona de la mesa tiene que estar acotada y nadie puede mirar una revisión de un árbitro. En fútbol yo no he visto... Bueno, es que si va a mirar al árbitro y va un jugador a mirar la pantalla, directamente le saca la tarjeta. Sí. Los árbitros, la gente que les protesta a grito pelado, no sé qué, que no sean el seleccionador. A ver, el seleccionador tampoco tiene que gritar a grito pelado, pero quien no sea el seleccionador o el delegado y va a gritar ahí a la mesa,
las amonestaciones por conducta antideportiva están recogidas. Sí. Y se ven mucho en este tipo de corros, porque la gente está con los nervios a flor de piel, grita mucho, no sé qué, los míos pues primeros. Yo he visto gente de eso, y hay que sacar tarjetas y hay que poner a la gente. Y en el momento que sacas 2 tarjetas amarillas, la gente se echa para atrás y dice, la siguiente roja y se me acaba el corro hoy. Lo que no puedes valer todo en ese corro. No puede valer todo porque últimamente, los últimos años, se está convirtiendo cada vez en una cosa que la gente grita más, come más al árbitro, parece que el árbitro está indefenso, está allí metido, la mesa están allí como diciendo, a ver qué nos viene ahora. Eso no puede ocurrir, pero ya no lo digo como luchador, lo digo como persona y como para que quede bien una competición. Joder, es que al fin y al cabo esto lo que se basa es deporte y esa imagen pues no es buena, no es buena. Yo el primero, yo no soy la persona más tal, pero bueno, al final el seleccionador o el que sea, en cualquier deporte, siempre, o en el balonmano, yo veo a Dani Gordo, al otro en el Ademar, que es amigo mío, Dani, y tal, ahí protestando enérgicamente, pero que es su función al final. Pero eso es que tiene que protestar, jugadores sentaditos en el banco. ¿Entiendes? O sea, eso hay que cambiarlo un poco, porque yo creo que la presión que reciben a veces hace que a lo mejor tomen este tipo de decisiones por presión, precisamente, porque están, no, todo el tiempo, y él al final dice, pues vale, sí, es verdad que tienen razón, el tiempo. Pues, Santi, ¿en algún momento ha habido presión a la hora de tomar decisiones? No, yo hacia mí no. Bueno, corro, yo la verdad que he estado bastante tranquilo, o sea, no... Yo no sé si estabas tú en la mesa o Novoa cuando pedís la primera tarjeta VAR. Novoa. Sí. Hay una foto ahí que es espectacular. Está viendo Novoa la repetición y tendrá cerca de 16 personas detrás. Sí, eso no puede ser. De la ribera. Yo me estaba muriendo ser. ahí y digo, coño. Y además es que la conversación entre nosotros fue, ¿alguien puede ir a quitarles? No, si les dije yo que se fueran. Les dije yo, si a ti te veía yo desde delante de la mesa cuando fui yo. Eso es el árbitro solo. Eso solo es el árbitro. Es que no. Y me decía Tomás, no, y tú también vete. Digo, no, que yo estoy detrás de la pantalla. Que yo no estoy mirando la repetición. Bueno, se me puede ver. Si me saca algún vídeo, alguna cámara, yo no miro en ningún momento ninguna repetición. A ver, si voy por detrás cuando voy a hacer cambios y cosas de esas para decírselo, por no ir por delante y molestar por delante de la mesa. Pero cuando están tomando decisiones de revisión de arbitraje, vamos, en mi vida se me ocurre ir a mirar la cámara. En la vida, vamos. Que veo, creo que es la segunda revisión de VAR. No sé si es Tomasuco, el que también está por ahí cerca. Quiero recordar, ¿eh? También no sé, pero puede ser porque Tomás corro le diré como nadie. O sea, es que no... Podría ser perfectamente. No, pero la gente que hay detrás no... O sea, a nosotros no se influye para nada. O sea, nosotros lo que vemos en la cámara y en la pantalla, vamos, y las dos que fuimos a revisar, tenía razón la Ribera, y bueno, pues... Y ya está, se corrigieron. Nadie para eso ninguna pega, para eso se hizo la tarjeta. Esa VAR. Estaba para eso. En la montaña no llegaron a usarla, pero si la usan y hay que corregir. Porque no coincidió. Se corrige y ya está. Sí. Florian, lo mismo que tanto preguntaba a Santi como preguntaba a Abel, antes decíamos el ejemplo de, oye, si la montaña pues hubiera intercedido y hubiera dicho no, dejar a Víctor combatir y eso, ¿creéis que desde vuestro bando hubo algo, ahora que ya han pasado unos días, que está un poco más en frío, que sé que lo habréis hablado y hablado estas cosas en el grupo que tendréis de WhatsApp y eso, de haber hecho las cosas de otra forma? Nosotros, por parte de la montaña, sí, lo mismo que le preguntaba. Poder haber cambiado, ¿no? Bueno, yo creo que... Sobre todo, si de nosotros dependiera todo, haber cambiado en general el final del corro, pero pienso que Caberín piensa lo mismo. Sí, por supuesto. O sea, y después, por parte de la montaña, que nosotros tenemos la costumbre, porque ya se ha hecho costumbre, de estar muy metidos en el corro. O sea, varias veces, además, nos llaman la atención desde la mesa. Intentas separar a la gente como seleccionador, tal, incluso los que no son seleccionadores, con los niños, porque cada vez te vas echando un poquitín más para adelante. Te vas echando 5 centímetros que y al final cualquier día acabamos en el centro con el león haciéndole el círculo de esta mesa a los luchadores y tampoco puede ser. Pero bueno, sobre todo eso. Al final yo con la afición de la montaña siempre estaré encantado porque van a muerte con su montaña y con sus ideas. Da igual donde se haga un corro que siempre están todos allí, lo cual es muy muy bonito. Y con la selección yo solo les puedo decir a todos que muchas gracias por haberme ayudado y por haber formado parte, pero no tengo nada que reprocharles a ninguno. Si acaso algún error que hubiera cometido yo, pero...
Ya para ir terminando, llevamos un buen rato además hablando, yo creo que además han dicho muchas cosas importantes. Yo querría también a los tres pues que tuvierais vuestro momento pues para expresar algo que no se haya contado ahora en este pequeño debate, o que se haya tenido las ganas de decir, también un poco de todo el revuelo que ha habido estos días, que me imagino pues que ha habido bastante por todo lo que se ha dado. A ver, empiezo por ti, de eso mismo, de ya para finiquitar y para explicar un poco pues algo que tú hayas visto que no haya sido justo, o que ya te he preguntado que si se cambiaría algo, que si se harían las cosas de otra forma, o algo que hayas dejado en el tintero y que sí que tengas el tiempo para expresarlo. Las cosas de otra forma siempre se pueden hacer y siempre mejores, eso está claro. Nosotros como equipo, como selección, pues a lo mejor la idea de retirarse o de no concurrir a los últimos combates, por la razón que sea, por motivos, a lo mejor no son suficientes nunca de peso, evidentemente, por supuesto. El arbitraje también, por ejemplo, que hay que revisar ciertas cosas y a lo mejor ser más flexible en ciertos momentos, sobre todo, joder, que al final dices, es que esa desventaja a lo mejor ya desequilibra ya tanto esto que no tiene mucho sentido ya, y a lo mejor es demasiado estricto, cuando la norma a veces, si te vas a la norma estricta dices, pues vale, la aplico y se acabó, pero entonces aplícala siempre, no solo hoy, eso es muy importante. Y luego el tema, sobre todo, de personificar mucho en mi persona, y pues he leído comentarios por ahí en redes sociales y demás, diciendo a veces mentiras, medias verdades, cosas sin fundamento, que yo, a todas esas personas que lo hacen bajo el paraguas de las redes sociales, aunque lo hacen con su nombre y demás, les invito, tienen mi número de teléfono, me llaman, tomamos un café, se lo explico, mi punto de vista, y no hay ningún problema. Pero es más fácil decirlas desde la distancia, porque muchas veces luego la gente se te cruza delante y no te dirige ni la palabra, o te dice buenos días como si no pasara nada, pero luego te está poniendo a caldo por detrás. Yo me gustaría que todas esas personas, que somos muy pocos a lucha, al final es una familia pequeña y nos conocemos todos, como quien dice, y además gente que me conoce desde hace muchos años y que creo que sabe perfectamente cómo soy, que me gusta ser bastante justo, que me gusta hacer las cosas bastante bien, y que bueno, me puedo equivocar como todo el mundo, evidentemente. Pues que venga y me lo diga personalmente, y que no haga las cosas pues para que gente que es afín, palmeros y demás, pues que les aplaudan y demás, que está muy bien. Si a mí me parece estupendo. Cada uno, al final, la libertad de expresión es eso, cada uno puede decir lo que quiera, pero evidentemente siempre no faltando el respeto a los demás, y no diciendo a veces cosas que no son para mí del todo ciertas, o sea, y además tangibles y perfectamente explicables. Yo ya les digo, o sea, a esa gente les digo que aquí tiene mi número de teléfono, que seguramente que la mayoría de ellos lo tienen, y si no se lo piden a otro y dices, oye, me llama Cabero y le voy a decir dos cosas bien dichas que a lo mejor las merece. Pero en público, pues a veces, pues como que es el linchamiento público, y como que no sé, a mí siempre me ha parecido mal el linchamiento público de las personas, o sea, ya no digo de mi persona, de las personas en general, o sea, yo sé que cada uno tiene una opinión y cada uno somos de una forma, pero a veces, yo qué sé, sobre todo cuando es cercano, evidentemente, al presidente del gobierno o a una persona que queda lejana, no hay forma de contactar con él, más que a lo mejor escribiéndole, y a lo mejor se hace viral, pero a una persona como yo, que tiene mi número de teléfono, que soy una persona que está en la junta directiva de la federación como tesorero y que me conoce desde hace mucha gente, más de 20 años, pues que vierta esas acusaciones y demás me parecen bastante graves y tristes, sobre todo hacerlas en público. Como digo, ahí tiene mi número de teléfono y aquí yo doy la cara, la doy en la tele, tomo un café con ellos, les explico, seguramente no les cambiaré el punto de vista de opinión, pero por lo menos me escucharán a mí y sabrán que, joder, yo creo que es una persona bastante sincera en general, no suelo andarme con rodeos y bueno, pues nada más. Y perdón por extenderme tanto, porque yo hablo más que un sacamuelas, que dice mi madre, ¿sabes? Tranquilo. Florian, también, el tiempo para una valoración de lo que te deja pues todo lo que ha acontecido de momento en estos días y también lo que fue el Corro. A ver, es que yo tampoco tengo mucho que decir, al final no es como la situación de Cabero, que un poquitín ha sido pues la gente contra la que, o sea, todo el mundo ha ido contra él por ser el seleccionador, ya sea su decisión, la decisión del equipo, yo ahí no entro. Yo solo, es que me voy a repetir, pero yo solo puedo decir que gracias a la gente de la montaña, gracias a la gente de la Ribera, sobre todo a los que se quedaron hasta el final. Yo ahí me cambié como siempre, fue la gente a darme la mano y les di la mano y les di la enhorabuena, como hago siempre. He perdido, me voy al banquillo, me siento, ya no es mi momento de protagonismo, he perdido, me siento ahí en el banco, me cambio mientras están celebrando detrás, me vienen a saludar, tal, y ya está. Yo lo único que sentí un poquitín
por vosotros fue el chavalín que ganó el Mazapán, porque con el final que tuvo al final de su selección, y tú lo viste, había poca gente, muchos marcharon a carreras. Sí, sí. Bueno, yo tenía que trabajar también. Sí, bueno, lo digo. te quiero decir, hay circunstancias. A las 11 entraba a trabajar. Hay circunstancias, pero ese chaval al final, el Mazapán, yo el resto no sé, yo solo lo he ganado una vez y tiene pinta de no me va a volver a tocar. Entonces, tener esa imagen después, pues yo lo siento un poquitín de pena por esa situación. Y es lo único que sí que he escuchado a más gente decirlo, que, jolín, qué pobre chaval, después del espectacular corro que hizo, porque hizo un espectáculo. Nicolás, no me acordaba del nombre. Es el único sentimiento así que tengo, y que no quiero ver un Montaña Rivera así de triste, por lo menos más, que nunca. Correcto, o sea, gane Rivera, que pase lo que pase, sí que no se va a dar esa imagen más, ¿no? Me imagino. No, esperemos. Santi, cierras tú. Yo, pues nada, que se cambien las normas, yo creo que es lo más oportuno, cambiar las normas o por demora o por médico, que decida el médico quién puede lo que necesite, o si puede seguir luchando o no, como pasó con el niño este que decidió que no podía seguir. Ceradilla. Y nosotros, pues estos corros así tan grandes, nacionales, exactamente, pues que tengan un poco de consenso con nosotros, con los árbitros, y nos digan, oye, pues qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo, ¿entiendes? Que eso, y más reuniones queremos, o sea, ya sabéis, y con la federación actual tenéis el canal abierto de opinión de lo que queráis. Más reuniones entre árbitros, pues para consensuar entre todos, entre federación y árbitros, claro. Tenéis tarea, entonces, para el año que viene, de volver otra vez a reformular todo lo que es tanto la normativa como yo creo que el resto de corros. Oye, estoy impaciente también de la Liga de invierno, a ver si este año se puede dar. Recuerda que hay campeón de campeones. El campeón de campeones que tenemos el sábado, correcto, pero hay que llamar a la ventanilla de la Diputación alguna vez, ¿eh? Yo creo que también. Esto sería para otro debate. Es una batalla que estamos librando y bueno. Yo también la libro, que no han querido pasarse aún por aquí. Queda para 4 horas y media de programa. Seguramente. Abel, Florian, Santi, que no tengo más que daros las gracias por haberos reunido, por en este caso pues haber hablado muchas cosas. Yo creo que son muy importantes de ya ponerles voz, que no sea, hablábamos antes fuera de micrófono, de habladurías que hay, de que si al final se iba a impugnar el corro, que eso es mentira, que no sé cuánto. Yo creo que yo creo que ha estado muy bien de saber ese tipo de cosas. Y la mano, que se la tengo aquí la mano, a la Rivera, y por no meterme en plano, que me meto en plano de un abrazo, y a Santi igual. O sea, si es que yo no tengo nada en contra de nadie. Yo creo que lo que tiene que ser es eso, que tiene que ser sano, que tiene que ser flexible a veces un poco en un corro de características, y ya está, sin más, no hay más. No vamos a darle más vueltas. Pero el año que viene nos devoréis mucho. Más de 10 minutos, que si no... Para el año que viene no arbitro. No, sí, a mí me encanta arbitrar Rivera Montaña, te lo juro. Llevo ya 7 años o 7 o 8 años, no sé, arbitrándole muchos. Hay gente que opina ya que a lo mejor los combates, aunque sea un corro tradicional, a lo mejor hay que empezar a limitar tipo ajedrez, a lo mejor cuando ya pase un tiempo prudencial, meterle el crono como el ajedrez. Estamos en una media de 5 horas casi, los corros. Es que eso es el Rivera Montaña, se hace eterno, sí. Me decía además, ya para cerrar, me decía una sugerencia, yo no la veía del todo bien, la de Antonio Barrañá, que decía, oye, ¿por qué no una vez lo hacemos al revés? Que empiecen los pesados y que el protagonismo sea para los niños. ¿Y le vas a meter a un niño de verdad de tan pocos años ese nerviosismo y eso del final? Creo que hay una propuesta elevada a la asamblea por parte de un asambleísta, precisamente de San Guillermo, porque como se ve también es verdad que las mujeres en este corro... El nerviosismo no quería decir presión, perdón. No tienen el protagonismo que tienen que tener al luchar con hombres, demás, que sacan mucho peso y demás. Entonces estábamos pensando a lo mejor en hacer, no quitar el Rivera contra Montaña, evidentemente, sino un Rivera Montaña o al estilo Rivera Montaña, en el que solo se enfrenten mujeres. Y a lo mejor hacerlo el Día de la Mujer, o en esas fechas cercanas, o algo de eso. Es una propuesta que me parece muy buena. Al Montaña Rivera. Por supuesto, por supuesto. Y otro día, tocar el Montaña Rivera. El Rivera Montaña está ahí, y el Rivera Montaña tiene que existir, pase lo que pase, pero
pero uno específico para mujeres, y es una propuesta que lleva a esta asamblea precisamente, creo que, bueno, es el Club San Guillermo, bueno, en función de su representante, que es Dani González, el de Barrillos, que fue luchador en su día, que ya me lo había dicho en verano de palabra, pero ahora lo lleva a la asamblea. A mí me parece una cosa idónea, o sea, para que se luzca, porque es que además hay niñas desde el peso más bajo al más alto para rellenar perfectamente todos los pesos, porque hay categorías, de hecho, en base, que hay más niñas que niños, o sea que sobre todo abajo. Que nos gustaría que esa idea se plasmara, y yo estoy seguro que Susana y demás, y nosotros de la federación vamos a apoyarla y vamos a intentar llevarla a cabo, vamos a buscar patrocinios, a ver cómo lo hacemos de la forma que mejor sea, y esa idea es muy buena, yo creo. Entre otras cosas, vamos. Hablando de corros, que es que yo me voy por las ramas. Ahora que tenemos un tiempo después del campeón de campeones ya para lo siguiente, pues mira, así que hay, Jobar, son muy buenas propuestas para un deporte que sigue creciendo, que sigue teniendo gente y afición. Yo creo que sigue ahí al pie del cañón. Nada más que Santi, Abel, Florian, que nada más que daros las gracias, que por supuesto por venir aquí, y nos vemos en el campeón de campeones. Veremos. Gracias a ti. Sí, hombre, muchas gracias, Cristian. Y ahora vamos a finiquitar de la mejor manera, porque el año pasado trajimos las 10 mejores caídas de lo que fue el Montaña Ribera de Puebla de Lillo. Pues obviamente vamos con las 10 mejores caídas. Hay protagonismo mucho para Gassi, pero en este caso de las que han sido de este mismo corro de Sariegos, de este Montaña Ribera. Así que finiquitamos este debate con eso mismo, unas cuantas caídas que han estado en ese top 10. Venga, pues continuamos con este Deportes 9, nos vamos con el mundo del básquet, nos vamos con el mundo de la canasta y en este caso vamos con la cita de las citas que tuvimos el pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes ante más de 3.000 espectadores. La Cultural, que lograba un importante triunfo frente al Clínica Ponferrada. No podía faltar las cámaras de la 9 para rescatar ese derbi. Ahí va lo que fue ese resumen de ese Cultural 99, Clínica Ponferrada 93. La Cultural logró llevarse el derbi en el Palacio de los Deportes por 99-93 en un auténtico partidazo ante el Clínica Ponferrada. De esos encuentros que da igual cómo llegan ambos equipos a la cita ni la pizarra que se hayan estudiado los coaches durante la semana. Porque un derbi es un derbi y además los de Luis Castillo lograron el primero en León en la de momento corta historia de los enfrentamientos entre ambas escuadras en el mundo de la canasta. Llegaban los blanquiazules mucho mejor en la tabla, con solo una derrota y 4 triunfos. Mientras que los blancos lo hacían al revés, con solo una victoria y 3 derrotas más el aplazado ante el Valladolid. Y precisamente con esos precedentes comenzó un choque ante más de 3.000 personas en el Palacio. Un primer cuarto protagonizado por el buen hacer de los de Uriol Pozo. El dominio en la zona de Ais y el acierto de Bergens propició un parcial de 0-18 en las primeras de cambio. A los de Luis Castillo no pareció que les estuviera yendo su día, con un aluvión de fallos en muchos tiros fáciles. Bueno, la verdad que es un partido muy emocional, es verdad. Yo creo que cuando estás mal, este tipo de partidos, como otro día de Valladolid, vienen muy bien porque bueno, el equipo está más conectado, ¿no?, de lo normal. A lo mejor si hubiéramos tenido otro rival,
nos hubiera costado más, ¿no? Pero bueno, el trabajo al final es día a día. Creo que hay mucha competitividad dentro del vestuario, los minutos no son fáciles de ganarse y bueno, pues al final es un poquito lo que estamos haciendo, ¿no? La diferencia en el segundo cuarto llegaría hasta los 14, muy semejante a los 19 que en enero de 2025 llegaron a tener los bercianos en su feudo para la victoria final de los blancos. Las ausencias de Diego Bultó y Jaime Llamas se hicieron notar y tan solo la efectividad de Dídac Cebolla antes del descanso y el acierto de Jaiman desde el tiro libre posibilitaron que al descanso la diferencia fuera de -6 para los de Castillo. Bueno, se siente muy especial porque al final hay esa rivalidad con Ponferrada y el poder tener minutos de calidad, pues la verdad que se agradece muchísimo y súper contento, la verdad. Todo cambiaría en la reanudación del encuentro tras el descanso. Recita el anotador de la escuadra leonesa. 31 puntos anotarían los locales en el tercer cuarto con un parcial de 25-8, teniendo como protagonistas a Jaiman, a Madasun y obviamente a su MVP. Porque los 25 puntos con los que acabó el valenciano Dídac Cebolla bien supusieron el triunfo para los leoneses. Pues decir que sin mis compañeros esto no sería posible porque me hacen que tenga más espacio, me liberan mucho, confían en mí. Llego al banquillo después de fallar una, confían en mí y eso es lo que me ha hecho meter. No he vivido nada así y creo que en esta categoría es difícil de vivirlo. La gente es increíble, nos quiere un montón y siento que van a estar apoyándonos durante toda la temporada. Seguido muy cerca, Adrián Domínguez también se vistió de oro para redondear una tarde perfecta en el Palacio. El base catalán con 20 puntos finales se echó al público encima tras una serie de triples que dejaron prácticamente sentenciado el derbi al final. Pero hay una regla no escrita para la Cultu, y es que sin sufrir no vale. A falta de 30 segundos el marcador era de 97-93 para los blancos y con bola Ponferrada para lograr incluso el empate. Robó Van der Heyden para anotar el definitivo 99-93 y darle el triunfo a los suyos, el primero del curso en el Palacio. El estilo de juego que proponemos los dos equipos también incita un poco a que el tanteo en cuanto a puntos sea más alto. Evidentemente no podemos esperar dejar a un rival en 60 puntos jugando a tantas posesiones los dos equipos, pero sí que en situaciones de 1 contra 1 yo creo que ha sido la clave del partido. De esta forma concluyó uno de los derbis más disputados de la corta historia que atesoran leoneses y bercianos. El tercero para los blancos en esta temporada tras las ya victorias en el amistoso de La Bañeza y la Copa de España. Un partido para cambiar la dinámica de los de Luis y para hacer seguir creciendo los de Uriol. Lo que sí que estará claro es que el derbi provincial volvió a suponer una fiesta para los aficionados en la grada y una muestra de que el baloncesto leonés está de nuevo en la pista. Bueno, y ese era el resumen de la victoria de la Cultu por 99-93 frente al Clínica Ponferrada. Y eso hace, en este caso, pues que salgan ese pequeño pozo en el que se habían metido con esas derrotas y vuelvan otra vez a la senda del triunfo por contra del Clínica Ponferrada, que tiene la oportunidad frente al Valladolid de volver otra vez también a la senda del triunfo. Nos vamos a la tercera federación, una categoría justo por debajo porque Reino de León, que es debutante en la categoría desde el ascenso de la pasada temporada de la Liga EVA, y de momento las cosas que están saliendo muy bien para los hombres de Tino Ujidos, en este caso 4 victorias que llevan los blancos, 64-61 que lograban la victoria frente a Chantada en el pabellón de San Esteban, y allí por supuesto que estaban las cámaras de la 9 para contarlo. Espectacular arranque de temporada para el Caja Rural Reino de León. Los hombres de Tino Ujidos lograron su cuarta victoria ante Chantada por 64-61, escalando de esta forma hasta la quinta posición en su temporada de estreno en Tercera Federación. Lo hicieron tras un encuentro en el que crecerían de menos a más, con un primer cuarto en el que el club gallego tomaría la delantera. Reaccionarían los leoneses en el segundo acto con un parcial inicial de 9-0 para ponerse por encima en el marcador y ya no divisar más desde atrás a los visitantes. Bueno, yo creo que es un éxito porque somos un equipo completamente de aquí, de León, de gente que está estudiando aquí, no tenemos ningún fichaje y bueno, es un éxito jugar contra equipos con 4 o 5 extranjeros que están hechos para estar arriba y estamos consiguiendo ganar, así que estamos haciendo un gran trabajo desde el staff técnico, el entrenador Tino y el equipo, estamos muy orgullosos, la verdad. La igualdad reinaría en la segunda mitad. Mención especial para Miguel Domínguez, que acabaría el encuentro con 16 puntos, y para Álvaro González. El joven jugador leonés, clave para el triunfo de los blancos, anotaría 12 puntos y atraparía 17 rebotes para los suyos.
Más méritos si cabe teniendo en cuenta que horas más tarde disputaría con la Elástica de la Cultural el derbi ante el Clínica Ponferrada de Segunda Federación con triunfo por 99-93 para los de Luis Castillo. Si hace falta se jugaría otro partido más, otro tercero y 3 victorias. Entonces, cuando tienes muchas ganas y ilusión, las piernas no pesan. Luego ya cuando llegas a casa y descansas te pesa un poco más, pero siempre con ganas y con cabeza. Sabíamos que iba a ser una victoria muy difícil porque Chantada es un rival directo, ellos llevan ya muchos años en la categoría, nosotros somos debutantes este año, entonces vamos a estar ahí peleando por mantenernos y luchar por la categoría, entonces cada victoria es un gran paso y la verdad que hoy ha sido una victoria muy sufrida. Con un final apretado, los leoneses supieron gestionar los minutos finales para llevarse el cuarto triunfo en el pabellón de San Esteban. Con ello, los de Tino Ujidos finalizan la jornada en quinta posición, con 4 victorias y solo 2 derrotas en su particular temporada histórica del estreno en la categoría tras el ascenso desde EVA del curso pasado. Ahora, las miradas están puestas en la visita a la Universidad de Oviedo de este sábado. Choque de trenes ante un rival con iguales estadísticas en la tabla. Una difícil piedra en el camino para un equipo que de momento no conoce su listón. Y ese era el resumen de la victoria de Reino de León frente a Chantada, 4-2 de momento. Espectacular el arranque de temporada que están teniendo los hombres de Tino Ujidos. Y de la cuarta categoría del baloncesto masculino nos vamos a la cuarta categoría del baloncesto femenino, porque también estábamos en San Esteban y estábamos en el contundente triunfo 72-29 del Liones Somos Hijolusa frente a Arelsa. También espectacular arranque de temporada las que están teniendo las chicas de Óscar Barrera con 6 de 6 y ahí fue esa sexta victoria de lo que fue ese enfrentamiento entre el Liones y el Club de Baloncesto Arelsa. Espectacular inicio de temporada para el Liones Somos Hijolusa. El equipo que dirige Óscar Barrera logró una nueva victoria, la sexta ya consecutiva en 6 partidos ante Baloncesto Arelsa por un contundente 72-29. Recita el anotador del equipo leonés para llevarse el triunfo ante el conjunto salmantino y continuar liderando la clasificación del Grupo 1 de la Primera División Nacional Femenina con una victoria más que Villanueva. Sí, la verdad que por ahora, pues bueno, vamos 6-0, pero es verdad que el grupo es bastante complicado y bueno, eso simplemente viendo la clasificación se puede observar cómo se roban victorias todos los equipos y bueno, sobre todo fuera de casa, todos los partidos son muy complicados. Un partido en el que las leonesas crecerían de menos a más, pero siempre por delante en el electrónico. Sería en el inicio del segundo cuarto cuando las verdes pisaran un acelerador que tan solo levantaron al final del encuentro. Destacar la anotación a Débora González. La jugadora canaria se instituyó como la máxima anotadora de la cita, liderando un equipo que no quería dejar escapar la sexta victoria seguida. Un paso de gigante en este nuevo curso que no desvía el camino de una meta que continúa siendo el intentar cambiar la categoría. Duro, porque al principio pues bueno, era un equipo también bastante fuerte, la habíamos entrenado durante toda la semana, teníamos muy claro las jugadoras que eran y hemos llegado al partido y hemos estado a tope. Teníamos claro el rol de cada una y al final lo hemos sacado. Las jugadoras que han tenido claro el rol, hemos defendido a tope y se ha sacado. La siguiente cita de las leonesas volverá a ser en San Esteban. Este domingo las de Óscar Barrera recibirán a la Universidad de Burgos, equipo que llega al León con 4 derrotas consecutivas. Una oportunidad para que las verdes continúen sumando sensaciones y triunfos para una campaña que no ha hecho más que empezar. Con una base bien sólida de la temporada anterior y con un grupo joven pero hambriento de seguir añadiendo ventaja en la tabla. Espectacular el arranque de temporada que está teniendo el Liones Somos Hijolusa con ese 6 de 6. Siguiente partido este domingo a las 6:30 de la tarde en el pabellón de San Esteban frente a la Universidad de Burgos Babieca. Y con esto cerramos ya lo que es el mundo de la canasta. Tuvimos bastantes citas, vamos a tener también algunas en este fin de semana y me voy ya con el mundo del polideportivo.
Y dentro del mundo del polideportivo abrimos la sección bares. Ya hemos tenido por aquí muchas veces a Adrián Riesco con los dardos. Pues hoy protagonismo para el futbolín, porque el pabellón Camino de Santiago de Trabajo del Camino era el escenario de la 16ª edición del Campeonato de Europa de Futbolín, REM. Y por supuesto que estábamos por allí. Todos los deportes tienen cabida aquí en la 9. Y ahí va un pequeño resumen de lo que fue esa edición 16, que por primera vez acogió otro pabellón que no fuera en Benidorm, en este caso ese municipio leonés de San Andrés del Rabanedo. El pabellón Camino de Santiago se convirtió en la capital europea del futbolín el pasado fin de semana al acoger el 16º Campeonato de Europa REM de este deporte. Una auténtica fiesta del deporte con permiso de los dardos, favorito de los bares, y que tuvo en San Andrés del Rabanedo su primera sede de la historia, lejos de Benidorm. Y es que hay que decir que la localidad alicantina había sido el hogar de esta competición en las pasadas 15 ediciones, por lo que es un hito en este deporte que en la cita continental viajara a tierras leonesas. Un orgullo que mostraba el concejal de deportes del municipio de La Tierrina. Bueno, pues desde el Club de Futbolín de León se pusieron en contacto con nosotros a primero de año y viendo las posibles ubicaciones, las fechas, las localizaciones, vimos que era todo muy posible, muy a llevar a cabo, y nos pusimos manos a la obra, y con un poco de esfuerzo que nos ha costado, la verdad, aquí está el campeonato de fútbol en la 16 edición del europeo, y estamos encantados con la participación, encantados con el ambiente, con la visibilidad que nos da el Ayuntamiento de San Andrés este evento. En definitiva, un evento que queremos trasladar en el tiempo porque está muy bonito y muy apetecible de ver. En lo deportivo, más de 150 competidores de gran parte de la geografía nacional se citaron durante 3 días en el pabellón de Trabajo del Camino. Como se puede apreciar en las imágenes, la informatización ha llegado también hasta los deportes más tradicionales. Los resultados en tiempo real, las retransmisiones en directo por redes sociales y una app para seguir cada enfrentamiento desde cualquier lugar fueron la tónica seguida durante estos días. Las partidas se disputaron en futbolines oficiales equipados con marcadores automáticos y tablets para la gestión digital de los partidos. Renovarse o morir para una práctica que continúa con una gran evolución. Queremos que se considere como deporte, pero el futbolín no está considerado como deporte. Entonces, al no ser un deporte, hay muchas cosas que no se pueden hacer a nivel nacional. Por ejemplo, en otros países como en China sí está considerado como deporte. ¿Y qué pasa? Pues que tiene una federación, en las clases del colegio tiene una asignatura para aprender a jugar al futbolín. O sea, si se fuese considerado como deporte podríamos avanzar mucho más. Estamos justo en el punto de que no avanzamos más porque necesitamos una organización a nivel nacional que se unan toda la gente que hay. La ventaja, creo yo, la principal es que es un deporte, un juego en el que juegan los padres, que con los niños juegan las madres, juegan las niñas. Es algo que muy pocos deportes, catalogando el futbolín como deportes, tienen. A su vez, y de la misma forma que no puede existir Predator sin Alien, la jornada fue acompañada por el inseparable del futbolín. De la mano de Adrián Riesco y su equipo de Connection Darts, los dardos también estuvieron presentes para todo aquel que quisiera probar su habilidad desde los 2,37 metros. En resumen, gran ambiente el vivido sobre el parquet trepalense para una cita que parece que ha llegado para quedarse. Bueno, y esa fue la gran jornada que disfrutamos en el pabellón Camino de Santiago, esa edición 16 del Campeonato de Europa de Futbolín. Y no nos vamos a separar, seguimos con el mundo del deporte leonés, en este caso de Trabajo del Camino. Nos vamos al barrio del Crucero porque ayer era presentado en exclusiva el documental de Iván Álvarez, el cual intentó sobrepasar el récord del Camino de Santiago, más de 120 kilómetros al día. No lo pudo lograr por una lesión que tuvo en el quinto día. Ayer hablaba precisamente de ese testimonio y sobre todo de ese documental que estrenaba en el Crucero Iván Álvarez. El Salón de Actos del Centro Cívico del Crucero acogió el estreno del documental Lo que el camino me enseñó, del creador de contenido y deportista leonés Iván Álvarez. Un largometraje de 40 minutos en el que se narra su intento de superar el récord mundial del Camino de Santiago, corriendo una media de 120 kilómetros al día.
Una hazaña que el deportista leonés comenzó el pasado 30 de marzo y que tuvo que verse obligado a detener a los 5 días debido a una lesión a la mitad del reto, pero que no lo frenó en su al menos objetivo de llegar a la capital de su provincia. Y es que, como el título bien enuncia, el camino puede enseñar muchas cosas a cada paso que se avanza. A conocerme más a mí mismo, sobre todo porque esa soledad que se transmite en el documental, todas esas horas corriendo, moviéndome yo solo, hacen que te conozcas a ti mismo mucho más, a que lidies con esos pensamientos, a que intentes esos pensamientos negativos que hay, a que se hagan más pequeñitos cada vez y los positivos que se hagan más grandes. Entonces, todo eso es un aprendizaje mental y luego físicamente pues aprendes a conocerte a ti mismo, a saber dónde están tus límites, cuánto puedes hacer aunque no lo creas, y creo que no solo a mí, sino el documental puede ayudar a más gente a pues, animarse, a creer que pueden hacer mucho más de lo que se creen en un principio. Ante una gran entrada, los espectadores pudieron conocer y disfrutar en exclusiva los momentos y detalles más personales del protagonista en cada día de reto. Desde la ilusión del primer paso en Saint-Jean-Pied-de-Port hasta el último a los pies de la pulcra leonina. Con tiempo también al final del acto para que los asistentes pudieran realizar sus preguntas o comentarios al creador de contenido leonés. Y es que, desde que comenzara su labor de difusión y comunicación de la cultura leonesa, Iván Álvarez no ha cesado en su empeño por mostrar los máximos detalles posibles de la tierrina y, con retos como estos, ensalzar más aún todavía la importancia de este tipo de proyectos. Y que no quería centrarme solo en el deporte, que yo tengo muchas más cosas pues, que podía contar, transmitir, mi vida en el pueblo, hablar sobre mi ciudad, sobre León, incluso sobre toda la provincia, no solo limitarnos a la ciudad, o sobre la paternidad, porque hay muchas cosas que yo creo que quiero compartir sobre estos temas. Entonces he visto que esa parte comunicativa me gusta tanto más como la parte deportiva, y por eso he intentado crecer en este ámbito. Y, ¿por qué no?, intentar que sea mi futuro profesional o laboral de aquí en adelante. Me gustaría que así fuera. El futuro se abre para este leonés. A su empeño por mostrar la provincia se le une, como le gusta definir, su papel de hombre de pueblo y ahora padre de 2 hijos. ¿Volverá a intentar superar el récord del Santo Camino? ¿Se atreverá a bordear la provincia entera como ya ha anunciado más de una ocasión? El límite está en la mente y la ilusión que Iván desprende hace presagiar que este reto no ha sido más que la casilla de salida. Bueno, pues de esta forma estrenaba el documental Iván Álvarez allí mismo en el Centro Cívico del Crucero, la primera vez que además se visualizaba, se proyectaba ese documental en tierras leonesas. Por último, vamos a volver a Trabajo del Camino porque Isaac Llamazares estrenaba su 4ª exposición fotográfica el pasado 3 de noviembre. Hasta este mismo domingo aún estáis a tiempo de poder pasar por allí, en la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Trabajo del Camino, APEJU, y en este caso primera exposición relacionada con el deporte. Desde el pasado 3 de noviembre, la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Trabajo del Camino acoge la exposición del fotógrafo leonés Isaac Llamazares, El deporte leonés. Desde la visión de la lente del profesional trepalense, la sala principal de APEJU ofrece una serie de instantáneas de los principales hitos deportivos de la tierrina en los últimos años. Un serial que abarca desde el ascenso de la cultura a la segunda división hasta nuestros deportes más autóctonos. Sí, bueno, esta es una idea que ya hace tiempo que la teníamos en mente, de hacer a la cultural y a la de Mar de León. También metimos a la lucha leonesa un deporte autóctono aquí de la tierra que apoyara los deportes de la tierra leonesa, como siempre. Y también metimos el fútbol femenino como la cultural leonesa femenina cuando se fusionó con el olímpico. Y quise meter la del Madrid cuando jugó aquí en el año 2021 a Atenea del Castillo, una campeona del mundo. Me gustó hacerle un recuerdo. Iniciado en el mundo de la fotografía deportiva en el año 2018, Llamazares comenzó su labor sobre el verde del Reino de León. Fue en agosto de ese mismo año cuando realizaría su debut con la disputa del encuentro entre la cultural leonesa y el Rápido de Bouzas, con triunfo por 4-0 para los de Víctor Cea. Desde entonces, balonmano, baloncesto, fútbol femenino, lucha leonesa y un sinfín de prácticas deportivas han pasado por la lente del fotógrafo leonés. Colecciones que incluyen incluso deportistas que han llegado a destacar a nivel internacional, como el ejemplo de Atenea del Castillo en el Real Madrid. Bueno, con tantas imágenes que tienes en el archivo, pues digo, hostia, pues este año que la cultura ascendió, pues hacer un homenaje a la cultura leonesa, a la de Mar de León y al fútbol femenino. Pero ya pensaremos para hacer otra, que ya tengo la idea preparada. Intentar hacer para dentro el año que viene o el siguiente, hacer una del deporte femenino, de todos los deportes leones de femenino. Y también la semana que viene colaboré en el calendario de ACLES de este año, del 2026, que será el miércoles a las 6 de la tarde en el Chez. La de APEJU es la 4ª exposición que Isaac Llamazares muestra a la ciudadanía leonesa.
Las tres primeras, ubicadas también en Trabajo del Camino en los años 2018, 2022 y 2024, han enseñado los principales rincones de San Andrés del Rabanedo. Más allá de ello, desde hace 2 años, el artista trepalense ha colaborado con los calendarios Alcles, enfocado también a la fotografía deportiva, además de sus colaboraciones en los medios de comunicación locales. Hasta este domingo, la exposición continuará abierta al público para que todo visitante pueda apreciar los momentos que hicieron grande este deporte en estos últimos 5 años de historia. Bueno, hasta el domingo, que aún se puede disfrutar de esa exposición allí mismo en Trabajo del Camino, en Apeju, de la mano, de la lente, mejor dicho, del fotógrafo leonés Isaac Llamazares. Y con esto tenemos que poner ya a punto y fin este Deportes 9, como siempre. Dar las gracias a todos los que estáis ahí, al otro lado de la televisión. Dar las gracias, obviamente, a mi equipo de realización y compuesto por Pablo Gómez, por Satan Istal y por Alejandro Gómez. Y nada más, que mañana nos escuchamos a partir de las 4 menos cuarto con la Virgen del Camino contra el Santa Marta, y a las 4 de la tarde doble cita: Olímpico de León, Racing de Santander y el derbi entre el Atlético Marsellés y el Atlético Bembibre. Esto ha sido todo por hoy, así que nada más, todo el resumen del deporte leonés lo tendremos el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde, aquí en la 9. Olvídate de repostar con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 kilómetros de autonomía combinada. Nueva gama híbrida Cupra desde 29.990 euros. Descubre más en cupraofficial.es.